Muy buenas noches. Hoy les voy a enseñar el ejercicio número 6, el problema número 6 de la práctica dirigida número 2. Se tiene una distribución de frecuencias de 5 intervalos de clase con amplitud constante. De ella se conoce estos valores, los datos conocidos. El H1 es 0.10, el H3, H mayúscula 3 es 0.40, la frecuencia 2 es 0.10. El número total de datos es 50. La frecuencia absoluta del cuarto intervalo es 20. Y también tenemos que la mediana y la moda, que la mediana es 23.75 y la moda es 25. Con estas fórmulas de aquí. Ahora, completando el cuadro, acá tenemos un cuadro el que vamos a completar. Vamos a empezar explicando que este lado es el número del intervalo del que nos refiero. Si yo menciono al intervalo acá medio, vamos a averiguar cuál es el intervalo y vamos a poner el intervalo 4, el intervalo 1. Y vamos a empezar con el intervalo 1 de acá, que va de acá a intervalo 1 más la amplitud. Y acá sería el intervalo 1 más la amplitud, coma, el intervalo 1 más el doble de la amplitud. Para que puedan entenderlo, es la amplitud más el intervalo 1 más el doble de la amplitud, porque se le va sumando 2. Y acá sería lo mismo, pero con el intervalo más 3a, más el, el intervalo 1 más el 3a y el intervalo 1, 4a, el intervalo 1, 4a y el intervalo 1, 5a. Acá ya está la x1, x2, x3, x4, x5. Acá tenemos las frecuencias, el dato de la frecuencia 4 ya nos los dieron. La, la otra frecuencia, las frecuencias relativas del segundo y el primer intervalo. Y también el total, que están aquí. Y es cierto que al sumar las frecuencias relativas tiene que dar 1, o sea, es el 100%. Y acá están las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Ahora, vamos a el primer punto, que es este de acá. Mire, comenzamos con que el H1, el- la, la, la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo es igual a la frecuencia relativa del primer intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si H, la frecuencia relativa del primer intervalo, voy a decirle H minúscula 1 para simplificar, es 0.10, esta también sería 0.10, como se ve acá rellenada en el cuadrado. Y pues vamos a ver. H2 es la H mayúscula 2 es la suma de H minúscula 1 y H minúscula 2. Entonces, como ya tenemos esos datos, son 0.10 más 0.10, dándonos 0.20, a lo cual ya está rellenado aquí. También tenemos que el H3 mayúscula es 0.40. Así que recordemos que H2 es H1 más H2 más H3. Y como esto es 0.40, entonces el H3 sería 0.20 por restar 0.40 menos 0.20. Entonces tenemos acá el H3, 0.20. Ya. Recordemos que la suma de datos de HI debe ser 1, así que vamos a comenzar con eso. Es cierto que H1 que es 0.10 más 0.10, 0.10 más 0.20 más el H minúscula 4 más el H minúscula 5 es 1.
Si nosotros hacemos esta ecuación, a nosotros nos saldría que el H4 más el H5, las frecuencias relativas son 0.60. 0.60. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos un punto con las frecuencias absolutas. A ver, es cierto que la frecuencia de un intervalo I, una frecuencia absoluta I, es igual a la frecuencia relativa I por el número total. Y nosotros tenemos número total y algunas cuantas frecuencias relativas. Ahora, siendo esto así, entonces, es cierto que tenemos el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Y cada uno ya sabemos sus valores. Por el total, que el total nos daron de dato que es 50. Y estos serían, lo multiplicamos, 5, 5, 10. Y acá estarían los datos. Vamos a rellenarlo en la tabla. Y ahora tenemos algo importante. Como ya tenemos nosotros estas de acá, pero de dato no tenemos, de dato ya teníamos la frecuencia 4, que sería el H4 por N, ¿verdad? Entonces el F4 ya teníamos, la frecuencia absoluta 4 ya teníamos, que era 20, el H4 por 50. Entonces ya tendríamos el valor del H4, que sería 0.40. Ok, pero a un poquito más de tiempo. A ver, es cierto que ya tenemos el H4, que es 0.40. Pero, miren, nos falta un valor. Recuerden que teníamos este valor de acá que H4 más H5 es igual a 0.60 y ya tenemos H4 que es 0.40. Siendo así que el valor del H5 sería 0.20. Y vamos a rellenarlo. Y también tendríamos el F5, que sería 0.20 por 50. Esto saldría 10. Como ven, acá ya hemos completado y se cumple 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, 20 más 20, 40, 50. Y cumple. Ya completamos todo esto. Y ahora tenemos todos estos acá. Ahora vamos al punto 3, que serían más que todo los límites y la amplitud usando la mediana y la moda. Vamos a ver. Ok. Solo vamos a rellenar estas de las frecuencias de aquí. Ya. La frecuencia absoluta acumulada. Si este es 5, este también será 5. Este es 5 más 5, 10. 10 más 10, 20. 20 más 20, 40. 40 más 10, 50. Y como ya tenemos acá, ya tenemos 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, 0.4,
0.4. 0.4, 0.8. Ya está. Ya completamos toda esa parte de acá. Ahora queremos completar esta parte de aquí. Así que comenzamos. Mira, ahora tenemos las frecuencias. Necesitamos encontrar el límite 1. Este de aquí. Usaremos este de acá. Sí, el límite inferior del primer intervalo. Y la amplitud. Necesitamos esos dos para averiguar los límites. Ahora vamos a usar con la fórmula de la mediana. Vamos a poner acá un punto. Ya. Y como la mediana es 23.75 y está en la posición, recuerden, el número total entre 2, que como el número total es 50, 50 entre 2 es 25. Ahora, miremos la frecuencia acumulada. Mira, ya. La frecuencia absoluta 2 es 10 y la frecuencia absoluta 3 es 20. A lo cual sería que la posición 25 está como en el cuarto intervalo, como acá. Como 25 es mayor que 20, entonces estaría más o menos por ese intervalo de acá. En el cuarto intervalo. Ahora, el cuarto intervalo, ya que vamos a mejor justificar acá, que el límite de medio usaremos al cuarto intervalo. ¿Por qué? Ya que la frecuencia 3 es igual a 20 y 25 es mayor que 20. Y la frecuencia 4 es 40. A lo que nosotros tendríamos que este es mayor o igual que 25. ¿Verdad? Así que entraría en esta frecuencia. Ahora podremos aplicar las fórmulas que es esta. La, ah, el intervalo medio más la posición de la mediana menos la frecuencia anterior, que en este caso sería como este es 40, menos 20. Menos 20. Y la frecuencia mediana, que esta sería 20. Como ven, 20. Y por la amplitud, que la desconocemos. Ahora vamos a reemplazar los datos de la fórmula. Es más, la voy a volver a copiar. La mediana es el intervalo, igual al intervalo medio, más menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta mediana. Todo esto multiplicado por la amplitud. Ok, ahora que ya tenemos esto, vamos a reemplazar con los datos que conocemos. Recuerden que como es el intervalo mediano, nosotros dijimos que era el 4. ¿A que sí? Más n entre 2, que es 25, menos la frecuencia anterior, que es 20, entre la frecuencia mediana, que también dijimos que es 20, por la amplitud, que eso no conocemos. Ahora, si nosotros hiciéramos todos estos cálculos, tendríamos esto. Pero quiero hacer un cambio con esto. Recuerden que yo les dije que usaríamos el L1 porque vamos a hallar este intervalo de acá. Porque será un poco más simple, ya que el límite inferior real del cuarto intervalo, o sea, el límite inferior que representa el cuarto intervalo, sería más que todo este. L4, vamos a pasar una rayita, es igual a el límite inferior del primer intervalo más el tercer 3 veces la amplitud. Porque en ese momento ya la amplitud se habrá multiplicado con, se habrá sumado, ¿qué digo? Se habrá sumado 3 veces. Así que la ecuación terminaría así. Vamos a
Simplificar esto para que verlo mejor. Si nosotros hiciéramos toda esta ecuación, tendríamos esto. Esto de acá lo llamaremos la ecuación 1. Lo vamos a usar para más adelante. Ahora vamos a usar la fórmula de la moda. Vamos a poner acá un puntito y vamos a poner moda. Acá vamos a ir directo, ya que acá está también, como se dice, la fórmula. Y vamos a empezar. Pero quisiera aclarar algo. Que ya que tenemos que la moda es 25, el intervalo modal es el cuarto, ya que tiene la mayor frecuencia absoluta. Mira, el intervalo modal es 4. Mira, la frecuencia absoluta, ¿cuál es mayor? Ah, el 20. Entonces, ese es el intervalo modal, que está en la fórmula de la moda. Mire, ahora tendremos la moda, que es, a ver, mejor lo pongo acá, moda es igual a el intervalo modal más, este de acá es la frecuencia del intervalo 4, la frecuencia del intervalo 4, pero es menos la frecuencia de la anterior, o sea, el intervalo 3. Y eso lo vamos a dividir entre la frecuencia del intervalo 4 más la frecuencia del intervalo 4, pero menos la frecuencia del intervalo 5, o sea, el siguiente, el posterior. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Ok, ya que tenemos esto, vamos a reemplazarlo. Ya tenemos que la 25 es la moda. Acá también la moda es 25 sub 4, que es L4 más, bueno, acá vamos a ponerlo de una vez, acá, 20 menos 10 entre 20 menos 10 es 10 más 20 menos 10. También es 10. Qué curioso es. 10, 10. Todo eso multiplicado por la amplitud. Si nosotros hiciéramos esta ecuación, reemplazando obviamente este intervalo 4 por L1 3A, entonces tendríamos esta ecuación. Esta ecuación será la ecuación 2 que vamos a usar. Ya tenemos dos ecuaciones. Es más, vamos a resaltarla para que no se nos olvide. Estas son las ecuaciones que vamos a usar. Ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Ya conseguimos las dos ecuaciones, ya que tenemos dos ecuaciones con las incógnitas L1, el intervalo 1, y la amplitud. Así que, para recordarnos nuestras ecuaciones, que era 23.75 igual al intervalo 1 más 3.25 y 25 lo 1 más 3.50a. Cierto, por la amplitud, ambos. Ahora restamos la ecuación. Cuando restemos la ecuación, si restamos la ecuación, esto es lo que nos va a salir. Nos va a salir una ecuación de 25 menos 30.75 sería 1.25.
Sí, 1.25. Y esto, como son decididos, el L1 se va. Y esto solo quedaría la amplitud, la cual tendríamos a 0.25 de la amplitud. Entonces, nosotros ya tendríamos solo esta ecuación pequeñísima, lo cual reemplazaríamos y la amplitud saldría 5. Fácil. Y ahora, como tenemos ese dato, podemos ir a buscar el intervalo 1, que el intervalo 1 es 25, que es como si se hoy estoy usando el de la modal, lo siento por no avisar, menos la modal de 3.5 por la amplitud, que es 5, es igual a 7.5. Ese será el intervalo 1. Ahora lo cual ya tendríamos la tabla de frecuencias. Ya que tenemos esto, vamos a comenzar a eliminar esto solo porque quería explicar. Ok, perfecto, vamos a rellenar porque no se ve feo. Ok, y como rellenándolo como resolvíamos, este era 7.5 y como la amplitud era 5, de 11.5. Abierto. Y acá se repite el 12.5 con 17.5. Porque la amplitud es 5. Y seguimos el proceso. Ya. Ahora ya tenemos eso. Como ven, ya tenemos casi completados. Eso solo sería sumar estos dos, que sería 7.5, 7.5, 12, 20, entre 2, que sería 10. Es que ya no me queda hoja y necesitamos los otros lados. Y acá son los mismos. Sacamos los cálculos y vamos a tener estos resultados. A ver, 17.5 más 22.5 sería 10, 3, 3, 10, 3, 40, 40 entre 2, 20. Acá, aunque fácil también podrían haber sumado más 5, más 5, ¿qué estoy haciendo? Ya está. Más 5 por la amplitud. Ahora ya tenemos el cuadro lleno. Muchas gracias. Ahora vamos por el punto B. Digo, el A, punto A. Ese era el objetivo A. El tercio superior de datos. El tercio superior de datos se refiere al percentil que deja por debajo a 2 tercios. Aproximadamente, yo creo que sería, a ver, 2 tercios. El percentil, el tercio se refiere al percentil que deja debajo por el 2 tercios, porque es el tercio superior. O sea, el tercio superior. Aproximadamente, si calculamos, a ver, espera un minuto, serían como 67, creo. 66 por debajo del 2 tercios. Sí, más o menos un 66.67% de los datos. Es más preciso, creo que encontrar el percentil del 67. Así que, o a veces creo que podrías usar el percentil 66.6,
Pero vamos a usar el 67. Vamos a poner la fórmula del percentil punto 67, que es K por N entre 100. Todo esto es igual a que K, el percentil, es 67 por 50 entre 100. Todo esto es igual a 33.5. Ahora buscamos el intervalo donde f supera 35.5, a lo cual es la función 4. Vamos a ahorrarnos porque la función 4 es 40 y es mayor que 33.5 y el percentil está en el cuarto intervalo. Así que, ok, uh, vamos a buscar, buscamos el intervalo donde f supera 35.5, donde sería la frecuencia absoluta acumulada 4, que es 40, y es mayor o igual que 35.5. El percentil está en el cuarto intervalo. Ahora aplicamos la fórmula. El percentil 67. Uy, disculpa, acá había un error. Acá. Ya. Ah, y este sería, ya sabemos que este de acá, como es el límite de la frecuencia 4, es 22.5 más 33.5 menos 20 entre la frecuencia relativa principal, que es 20. Recuerden que es la de la 4 por 5. Si nosotros hiciéramos toda esta ecuación, nos saldría, y haciendo los cálculos, les tendría que salir 25.875. Mira, esto significa que a partir de 25.875 se encuentra el tercio superior de los datos. Esto significa que el 33% de los datos más altos son mayores o iguales a este valor de aquí. Ahora vamos a pasar al 3, que nos pide hallar el significado de el 15% inferior de datos. Esto se refiere al percentil 15, o sea, vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar una frecuencia absoluta acumulada que sea mayor, que es en este caso es más fácil, ya que es A2, que es 10 y es mayor o igual a 7.5. Y vamos a hacer lo mismo que anterior. La de la 2 es 12.5. Vamos a hablar acá. Vamos a poner acá así K, que K es, recuerden, es 15 por 50 entre 100. Eso saldría 7.5. 5 menos 5, porque es la frecuencia anterior. Y esto entre 5, porque es la frecuencia de 2, que también es 5. Vamos a ponerlo acá, que es 5. Y todo esto multiplicado por 5. Ok. Si nosotros hiciéramos todos estos cálculos, tendríamos que el percentil 15 es, curiosamente, 15. Ahora, esto significa que hasta 15 se encuentra el 15% inferior de los datos. Esto significa que el 15% de los datos más bajos son menores o iguales a 15. En resumen, la tabla reconstruida, tenemos los intervalos como se ven. Bueno, ahí están. Vamos a resaltar las respuestas. Yupi. Como se ve, tenemos ya completado el cuadro. Los intervalos son
17.5, 12.5, 12.5, 17.5, 17.5, 22.5, 22.5, 27.5 y así, con las frecuencias 5, 5, 10, 20, 10. El tercio superior del P67, vamos a ponerlo acá, percentil 67, es 25.875. O sea, el 33% de los datos más altos son mayores o iguales a este valor. Y el 15% inferior, que es el percentil 15, es el 15% de los datos más bajos son menores o iguales a este valor. 15. Eso sería todo por hoy. Muy buenas noches y gracias. Esta ha sido la práctica dirigida número 2, el problema número 6 de estadísticas y probabilidades.